Hola, buenas tardes. Vamos a continuar el tema que dejamos pendiente la última clase, correspondiente a concentración económica, que es una de las características que necesitamos para determinar la estructura del mercado. Y decíamos, bueno, ¿cómo determinamos la estructura de mercado? Hablábamos que había varias estructuras, las más opuestas son un monopolio, en la cual su principal característica es que hay una sola empresa. Y luego conforme hay más empresas o mayor cantidad de empresas, nos vamos moviendo hacia estructuras de mercado más competitivas, ¿no? Sin embargo, podríamos decir que la estructura de mercado completamente opuesta, que es la de competencia perfecta, pues tiene muchísimas empresas, ¿no? Pero no es la única característica que necesitamos para determinar qué tan concentrado está el mercado. Porque es posible que este mercado que tiene 4 empresas, ¿no? Podríamos decir, bueno, es un mercado más concentrado que este que tiene, no sé, quizá el doble de empresas. Sin embargo, puede ser que una de esas empresas sea muy grande en comparación con las demás o en comparación con el mercado, que es lo que llamamos cuota de mercado. Puede ser que una empresa tenga la mayor cuota de mercado. Entonces, también es importante considerar el tamaño de la empresa con relación al tamaño del mercado total. ¿Okay? Y entonces podemos encontrar mercados con muchas empresas de diferentes tamaños y aún así el número de empresas no nos va a decir exactamente si este mercado es un oligopolio o es un de competencia monopolístico o de competencia muy fuerte, ¿no? Para ello necesitamos una medida de comparación. Entonces, hay algunas propuestas, ¿no? Primeramente queremos saber qué tan concentrado está el mercado en una o pocas o muchas empresas, ¿no? Entonces necesitamos identificar primero cuál es el mercado, que es una de las cosas que ya veíamos en clase, ¿no? Y veamos también, tenemos que estar conscientes de sus dificultades de medición conceptual, ¿no? Y luego considerar el tamaño de la empresa con respecto al del mercado, que es lo que consideramos como cuota de mercado. Y necesitamos una medida que nos permita saber cuál es el grado de concentración en el mercado para a partir de ahí decir qué tipo de estructura tiene este mercado o industria. Entonces, esta parte también ya la vimos, nada más la repito, necesitamos delimitar el mercado, encontrar qué producto o productos o empresas sí son parte del mercado y cuáles no, cuáles son las competencias de los productos y para eso incluimos productos sustitutos, ¿no? También necesitamos identificar el tamaño de limitación geográfica, ¿no? Simplemente si es estatal, nacional, si es a nivel global, etcétera, ¿no? Y tenemos algunas clasificaciones, también estuvimos hablando ya sobre el sistema CIAN, que es un sistema de clasificación para determinar algunos mercados y a partir de lo cual podemos encontrar algunas estadísticas que nos pueden ayudar a analizar el tamaño de las empresas y del mercado en total, ¿no? También hablábamos de que el tamaño de la empresa depende de la variable con la que midamos el mercado, ¿no? Pueden ser a través de producción, a través de inversiones, capital, incluso si ocupa mucho espacio físico, ingresos por venta, empleo, que es una de las más utilizadas, al menos por los gobiernos, para identificar qué tan grandes son las empresas, no sé si son pymes, mediana o pequeñas empresas, ¿no? Sin embargo, tenemos que estar conscientes primero de que tengamos acceso a la información de todas las empresas, que sea comparable, que todas las empresas del mercado o de la industria tengan esta información para que podamos compararlo, ¿no? Y poder medir también el tamaño total de la industria. También lo que sí es que podemos catalogar los mercados utilizando las siguientes medidas.
índice de inestabilidad, coeficiente de concentración, índice HH. Por supuesto existen otras, pero nosotros vamos a trabajar con esas tres que son muy fáciles de calcular y de interpretar. ¿Okay? Todas estas medidas están basadas en el concepto de cuota de mercado, que no es otra cosa más que la participación de la empresa en la industria. Y es muy fácil de calcular esta participación porque es dividir la producción, los ingresos o cualquier variable que estemos utilizando para medir el tamaño de las empresas y la industria entre el total de la industria, ¿no? Por eso es cuota de mercado. ¿Qué tanto producción con respecto a toda la producción de la industria genera esta empresa? Si la empresa X produce el 60% de toda la industria, pues es una empresa bastante importante y bastante grande con respecto a la industria. Si en esa misma industria tenemos otra empresa que produce el 5% del total, pues entonces es mucho más pequeña, ¿no? Y eso nos va a definir el tamaño de la empresa dentro del mercado, es decir, su cuota. Okay. El primero es índice de inestabilidad, como su nombre indica un poco, tiene que ver con qué tan estable es la industria de un momento a otro. Por eso es que necesitamos comparar esta participación de mercado o cuota de mercado entre dos puntos del tiempo. Puede ser entre un año y otro año, un trimestre y otro trimestre, una década incluso, o simplemente dos fechas, ¿no? A lo mejor antes y después de pandemia, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué tan estable es, qué tanta entrada y salida de empresas y qué tanto crecen las empresas que entran, qué tanto salen las empresas de este mercado, ¿no? Bueno, esta es la fórmula que utilizamos para calcularlo, donde N pues, es el número de empresas que hay en el mercado, y cada una de las empresas, ¿no? El I es la iésima empresa, entonces empezamos a analizar para cada una de las empresas cuál era su cuota de mercado en el punto final, no sé, en 2022, y cuál era su cuota de mercado antes de pandemia, no sé, en 2019. Se fijan, es primero el último periodo con respecto al periodo anterior. ¿Okay? O no sé, a lo mejor sería la cuota de mercado en 2024 y la cuota de mercado actual en 2025 de la misma empresa. ¿Cuánto ha variado su cuota de mercado de un momento a otro? Esta diferencia está en términos absolutos. ¿Okay? Ya que está en términos absolutos, sumamos todas las diferencias y lo multiplicamos por un medio. Simple, ¿no? Fácil. Entonces lo podemos notar, luego hacemos un ejemplo, pero no es otra cosa más que eso. Lo que sí es que ¿qué significa este índice? Si nuestro valor fuera cero, que no es posible, pero bueno, si fuera cero, indicaría la menor inestabilidad, es decir, muy estable. No cambia, es más, es igual. Todas las empresas se mantuvieron igual, con la misma cuota de un momento a otro, de un año a otro, antes y después de pandemia, ¿no? Eso sería cero. 1 es, por el contrario, la máxima inestabilidad. Eso quiere decir que hay mucha variedad, entran muchas empresas, salen muchas empresas, las que están cambian de cuota, a veces unas son más importantes que otras, etc. Entonces hay mucha inestabilidad, salida de empresa. De hecho, dice que esto podría indicar una salida masiva del mercado. ¿Okay? Claro que los valores estarán entre estos dos, entre 0 y 1. ¿Okay? Luego está el coeficiente de concentración. Ese es el porcentaje acumulado de ventas de las empresas más grandes del mercado o la industria. Es decir, ¿no? Responde a preguntas como ¿qué porcentaje del mercado controlan las 4 empresas más grandes del mercado? ¿No? Esta es la fórmula que utilizamos. Para calcularla también es muy sencilla, ¿no? Porque este BT, bueno, aquí está indicándonos que se mide con las ventas totales del mercado.
La verdad es que pueden usar cualquier variable que ustedes tengan, ¿no? Para medir el tamaño. Pero aquí lo están midiendo y es muy común medirlo con las ventas de mercado, ¿no? Que es de hecho lo que encontramos en los análisis en los estados de resultados, etcétera. ¿Eh? En las estadísticas que presentan las empresas, y por eso es que es muy común utilizar las ventas como variable para medir qué tan grande es el mercado, qué tanta cuota de mercado tienen. Entonces, bueno, las ventas totales es de todos, ¿no? Entonces, todas las ventas que genera el mercado, no, no sé, de la cerveza. Todas las ventas que se generan de cerveza en México es este BT, es el total. Las ventas de cada una de las empresas son las ventas de la iésima empresa, ¿no? Pero aquí lo importante es que se van ordenando de la empresa más grande a la más pequeña, ¿no? Entonces, cuando I vale 1, es decir, la primera empresa o la empresa más grande del mercado, aquí dice, es la empresa más grande en términos de ventas. Y luego sumas la segunda más grande, y luego la tercera más grande, y luego la cuarta más grande. Y como lo que nos interesa es las 4 más grandes, de hecho es un coeficiente C4, se conoce, es decir, qué tanta cuota de mercado tienen en conjunto las 4 empresas más grandes. De hecho, es el C4. ¿eh? Y se fijan, es otra cosa más que sumar las de las 4 y bueno, por 100 para que sea porcentaje. ¿no? Fácil. Hacemos un cálculo, pero es súper fácil. ¿Cuántas empresas cubren el 80% del mercado? También podemos encontrarlo con este coeficiente. ¿no? Y ahorita vemos cómo. El porcentaje acumulado de ventas de las empresas más grandes del mercado de la industria. ¿Cómo podemos interpretar? Ya que hicimos el cálculo del coeficiente, aquí tenemos del coeficiente C4, es decir, de las 4 empresas más grandes del mercado, que tenemos la concentración. Podríamos decir que si las 4 empresas más grandes del mercado cubren el 80%, entonces hay ausencia de competencia. Algunos dirán, bueno, es que quizá, o sea, consideren que quizá una de las empresas sea un monopolio donde una de las empresas, no sé, cubre el 90% del mercado, pues ya es un monopolio, ¿no? Ya no hay competencia, aunque las otras 3 realmente no aporten nada. Ahí está, ¿no? Entre más cerca esté al 80%, entre el 80 y el 60, bueno, aquí es cuando ya estas 4 empresas se reparten el mercado, ¿no? Se reparten el 80% del mercado, el 70% del mercado, el 60% del mercado. Esto consideramos como un oligopolio. Cuando estas 4 empresas controlan menos del 60%, entonces nos estamos acercando cada vez más a una competencia monopolística. Si estas 4 empresas solo controlan el 10%, entonces quiere decir que hay muchísimas otras empresas en el mercado y por lo tanto hay mucha competencia en el mercado. ¿Okay? El último es el índice HH. Este índice proporciona el grado de competitividad para mercados con el mayor número de empresas. El anterior es común cuando hay pocas empresas, ¿no? Pero este índice puedes analizar mercados con una mayor cantidad de empresas. Puede ser que ni siquiera conozcamos todas las empresas. Dice, bueno, vamos a analizar las 50 empresas más grandes del mercado. Es para analizar estructuras más alejadas de los monopolios, ¿no? Y esta es suma al cuadrado las participaciones porcentuales de estas 50 empresas. Entonces aquí, si fijan, es la cuota de mercado de cada una de las empresas, porcentual por 100, elevada al cuadrado. Y lo sumamos todos esos al cuadrado. Cuando sumamos cosas pequeñas nos da algo más pequeño, ¿no? Entonces, entre menos sean las cuotas, mayor será. ¿Ok? Ahorita vemos un ejemplo. ¿Cómo interpretamos este índice que nos dice el grado de competitividad para los mercados con mayor número de empresas? Pues igual, si consideren que si el índice
fuera de una sola empresa, aquí lo ponemos, si vamos a verlo rapidísimamente, si fuera una sola empresa sería el 100% al cuadrado, ¿no? Solamente hay una empresa, si tienen menos de 50 empresas, pues con las empresas que tengan, ¿no? Si fuera una empresa serían 10,000 y por eso sería un monopolio directamente, ¿no? Ya con dos empresas empieza a bajar. Con muchas empresas, entre más empresas tengamos, este porcentaje al cuadrado es cada vez más pequeño. Y cuando multiplicamos, sumamos fracciones más pequeñas, pues tenemos valores más pequeños. ¿Okay? Pero como está al cuadrado, sí va creciendo exponencialmente. Entonces aquí está. Si el índice es 1000 o mayor a 1000, estamos en un mercado no competitivo correspondiente a una estructura de mercado de oligopolio. Si es menor a 1000, pero mayor a 100, entonces estamos en competencia monopolística o es un mercado moderadamente competitivo. Y si es menor a 100, es competitivo. Ok. Aquí tengo un par de ejemplos de dos mercados, que son los fabricantes de refrescos más vendidos. Podemos ver claramente que Coca-Cola tiene el 67.2% del mercado. Después está MDD con el 13.1 y PepsiCo con el 8.5. Si calculamos el C4, que es la suma de estos tres más este 7.2 de esta empresa que la verdad no conozco, tenemos un C4 del 96%. Noten que este 96 está muy cercano a 100 y que algunos considerarían que esta de hecho es un monopolio. Si bien PepsiCo y Mede tienen un poco de cuota de mercado, podrían quizá en algún punto hacer un tipo oligopolio. Sin embargo, la fuerza de negociación de Coca-Cola, que tiene casi el 70% del mercado, es muy grande. Se considera un mercado con ausencia de competencia según el C4. Ahora, según el IH, es de 4,813. Si regresamos a nuestra diapositiva anterior, 4,800 está por aquí. Perdón, arriba de 1000 está por acá. Está indicándonos que es un mercado no competitivo oligopólico, ¿no? Entonces, de hecho es un poquito menos extremo que el 96 del C4, ¿no? De este otro ejemplo, bueno, queda clarísimo que es un monopolio, porque Windows debe ser de sistemas operativos, tiene una cuota de mercado casi el 90%. Sumándole el 6 y el 4% de Linux, ya ni siquiera es el C4, ¿no? Más aquí es el C4, es del 99.93%. Eso es clarísimo un monopolio, ¿no? Por mucho que Mac tenga el 6%, es muy poco en comparación de la fuerza de negociación que tiene Windows. El IH es muchísimo más alto que el de este mercado, ¿no? Entonces, aquí todavía hay más ausencia de competencia y está todavía más cercano a monopolio, ¿no? Está altamente cerca de los 10,000, que es un monopolio perfecto. Ok, ahora vamos a hacer los ejemplos. Vamos a calcularlos para un mercado. Tengo aquí un archivo de información sobre el mercado de las telecomunicaciones. Aquí está. Participaciones, esto de share es la participación de mercado o cuotas de mercado para los mercados de la telefonía móvil en México. ¿Okay? Podemos ver que está de 1990, el 15 de diciembre, al 2020. Entonces, vamos primero a analizar el coeficiente C4, que es el más sencillo, y vamos a considerar, no sé, la información para el último mes que tenemos de información disponible, ¿no? Sería interesante actualizar la información, pero bueno, tenemos para junio de 2020, tenemos todas estas empresas. Voy a copiar esta información. Aquí vamos a hacer el C4.
Es el coeficiente de concentración de las 4 empresas más grandes. Aquí las tengo para el mismo punto del tiempo. Entonces realmente esto ya no lo necesito. Solo puedo decir que esto es para el 15 de junio del 2020. Esta información ya no me importa. Esto aquí es un código, en realidad tampoco importa. Lo que voy a poner aquí es la empresa y su participación o cuota de mercado. Noten que aquí ya está calculada la participación. Si no viniera calculada, a lo mejor si les dan, en lugar de porcentajes, les dan los valores, no sé, ingresos por ventas, ustedes pueden calcular fácilmente la participación dividiendo el valor que les den de ingresos entre el total o la suma de todos los ingresos que juntan todas las empresas. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, están todas las participaciones. Esto debe dar 100. Si no diera 100 es que a lo mejor hay empresas que no se están considerando, ¿no? Pero sí, aquí están 100. ¿Okay? Tenemos aquí, es cierto, Kivion, ¿no? Que tienen participaciones de mercado menos del 1%. Seguramente no serán muy importantes. Vamos a ver. Lo primero que tendremos que hacer entonces para calcular la cuota de mercado es identificar las 4 empresas con mayor cuota. Entonces lo que tengo que hacer es ordenar los datos, ordenar por empresa. Ay, perdón, no por empresa, por supuesto, no, por participación de mayor a menor. América Móvil. No nos sorprende, América Móvil es la empresa más grande del mercado, cubre el 62% del mercado. El C4 en sí es la suma de las primeras 4. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es, para ir acumulando, esto vamos a hacer acumulado, y nos va a servir para calcular el otro índice, el IH. Vamos a ir sumando este más el de la segunda y así sucesivamente. Es decir, quedó todo bien, ¿no? Va sumando. Note que estas que tienen 0% del mercado, pues aquí ya ni siquiera, ¿no? Lo que sí es que las primeras 4 son estas. Voy a poner como en otro colorcito. Y entonces el C4 es este valor. O la suma de estas 4, por supuesto, que es lo mismo. ¿Qué nos indica este valor? Pues que claramente hay ausencia de competencia. 98.2% del mercado es muy parecido al ejemplo que vimos de los refrescos de Coca-Cola. Al final América Móvil tiene más del 60% del mercado por sí sola. Sí, hay otras 3, otras 2 en realidad que están aportando, lo que tienen cuota de mercado que seguramente han estado aumentando. Sería bueno investigar cuál es la cuota de mercado hoy en día. Pero aún así, América Móvil sigue siendo muy fuerte, ¿no? Lo que sí es que hay ausencia de mercado según nuestros índices. Fácil, ¿no? El otro índice que es el índice HH, lo voy a poner aquí también. El índice IHH, es la misma, ¿no? Nos dice, es la suma de las diferencias, de las participaciones porcentuales al cuadrado. ¿Okay? Las participaciones porcentuales ya están calculadas. Las participaciones porcentuales son precisamente las que nos está dando el documento. Entonces lo único que tenemos que hacer es elevarlas al cuadrado y luego sumarlas de las 50, pero no llegan ni a 10. Bueno, no ¿cuántas empresas son? 19, ¿no? No importa, va a hacerlo entonces con todas las 19 y entonces lo que voy a ir haciendo es sacar aquí una columna al cuadrado temporal que va a ser la participación elevada al cuadrado. ¿Okay? Aquí déjenme ver si esto no está en formato porcentaje porque eso podría afectar. Ok, está. No. Sí afecta.
Lo que pasa es que este porcentaje está en formato, ¿no? El valor real es 0.63 y no lo que dice nuestra fórmula, si lo notamos, vamos a verlo. Si consideran la fórmula, dice la participación por 100, ¿no? Entonces, no nomás en formato. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar por 100 y lo voy a elevar. ¿Okay? Y luego ya el IHH es la suma de las 50, pero no son 50, pues de las que tenemos. Y entonces el IHH es de 4.557. ¿Okay? 4.557, ¿qué nos indica que es? Es muy parecido a esta estructura. 4.500 no competitivo. O al menos es un oligopolio. ¿Ok? Es un oligopolio. En realidad, si lo analizamos más de cerca, en realidad es un oligopolio entre otras empresas, pero donde una de ellas tiene mucho más poder que las otras. ¿Ok? Aquí le quitamos el formatito, pero esto está en formato porcentaje, por eso lo podemos ver así. Fácil. El otro es el índice de inestabilidad. Para el índice de inestabilidad necesitamos 2 puntos en el tiempo. Entonces vamos a tomar la información que tenemos, la última que es de 2020, vamos a ver cómo ha cambiado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay 19 empresas, hemos dicho que había, ¿no? A ver, 2020, 19 empresas. Podemos ir, no sé, el primer dato que tenemos, que es de 1990, en realidad, ¿se fijan? Solo hay una empresa. CEO. Entonces, no nos sirve 100%, pues obviamente decir que es muy inestable. Y aparte no es tan interesante 2008, ¿no? Aquí donde vemos cómo en 2008 empieza a haber una reestructura en el mercado. Aún así, hay pocas empresas. 2008. ¿Qué les parece si lo hacemos 2010-2020? A 10 años. O a lo mejor es mucho tiempo. 2015-2020, 5 años. Primero vemos que efectivamente hay mucha mayor cantidad de empresas para 2020. Eso quiere decir que entraron empresas al mercado, lo cual es bueno. Pero vamos a analizar cuáles entraron, cuáles no y cuál fue, ¿no? Obviamente, cuando nosotros queremos analizar el índice de inestabilidad, lo tenemos aquí. Voy a copiar esta fórmula si quieren. A ver si se me pega rápidamente. Nos está diciendo que la diferencia entre el valor o la cuota de mercado que tenía la empresa en el primer punto del tiempo, que sería hace 5 años, con la que tiene en 2020. ¿No? Pero vemos que hay muchas empresas que no estaban. Primero lo que tenemos que hacer es identificar o empatar las que sí tenemos. Aquí, por ejemplo, voy a ordenar igual la información, eso me va a ayudar. Datos ordenar por participación de mayor a menor. Vamos a ver. Bueno, aquí América Móvil sí está, obviamente Telefónica también. Usacell, casualmente o no, es hoy AT&T. Luego hay una fusión y una compra, ¿no? Que son las 3 primeras, ¿no? Y bueno, ahorita podemos seguir haciendo análisis con las demás, pero de ahí ya vemos que efectivamente siguen siendo las mismas 3. ¿Okay? Nextel es una que no existía. Virgin Model está, así sí está, aquí está, okay. Es decir, Freedom no está, este tampoco, Virgin Model ya lo encontramos, esta aquí está. Más tiempo,
También es nueva. Si esta no está, aquí está. Nextel. La compró AT&T también. Entonces lo que vamos a hacer es que estas dos las vamos a sumar para hacer AT&T. Creo que ahí está todo. Bueno, estas dos son más así. Está más tiempo. No sé si la compraría a alguien, pero aparte es muy poquito. Entonces, simplemente voy a poner aquí es una salida de mercado de esta empresa. Entrada de estas empresas, aunque sus participaciones de entrada han sido muy pequeñas, ¿no? Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir, ¿no? Vamos a poner la diferencia en términos absolutos de la participación del mercado bueno, una vez que tenemos ya definidas las empresas, vamos a hacerlo aquí rápidamente. ¿Okay? Nos dice que es el valor en el último periodo del tiempo, en junio del 2020, menos en el periodo anterior. Pero nos dice aparte que eso es en términos absolutos. Esto es por si pierde mercado o al contrario aumenta su mercado. ¿Okay? Eso lo hacemos para todos, por supuesto que los que no existen nos van a marcar ceros, ¿no? O que no existían, nos van a marcar un cambio de cero, etcétera, ¿no? Déjenme ver estos. Okay. Y los nuevas que entran ahora tienen el mismo, ¿no? Valor. Luego dice, vamos a hacer la suma multiplicado por un medio. Entonces el índice en realidad es la suma de todos estos valorcitos entre 2 o por un medio. Y entonces el índice de estabilidad es 0.11. ¿Qué nos dice este índice? Vamos a hacer aquí un pequeño detalle con esta empresa. Como estas dos era la cuota de mercado que ambas tenían y que ahora es del 14%, lo que voy a hacer es la diferencia entre lo que tiene actualmente menos la suma de estos dos. ¿Okay? Vean cómo afecta. Bueno, era 0.11, es 0.08, pero aún así el efecto es un poquito más, ¿no? Porque AT&T entró y compró estas dos, ¿no? Y subió su cuota en un 6%. ¿Qué nos dice esto? Dice, más cerca de cero, inestable, mínima inestabilidad, o podríamos decirlo estabilidad, ¿no? Y más cerca de 1. ¿No? Entonces es muy, muy estable. Pues claro, es muy estable. La misma empresa, la más grande, mantiene casi la misma cuota, ha bajado su cuota muy poco, bueno, baja en un 5%, simplemente sigue siendo grande. La segunda más grande mantiene una cuota también muy parecida, que también bajó un poco, pero lo que estos dos bajaron, se concentraron en AT&T, ¿no? Que es la que subió, compró varias empresas y subió su cuota, además por encima de la suma, ¿no? Por eso es que es muy estable y sigue siendo la misma estructura. Seguramente si calculamos el C4 y el IHH de estas empresas, tenemos algo muy parecido, tanto en 2015 como en 2020. ¿No? Es interesante hacer el análisis para 2025 y es cuestión. Ahora vamos a ver un ejercicio con respecto a información de las industrias en México. Vamos a utilizar el censo económico para realizar este ejercicio. Aquí tengo dos links, les comparto la presentación para que puedan entrar. Nosotros entramos a este link
Parece que el otro sería programas de... es directamente el censo. Es el censo. Aquí vemos muchísima información y vemos cómo está distribuida la información. Voy a irme al primero, que fue este, para obtener información de las industrias. Vamos a, se fijan en este lado, viene un menú para hacer filtros. Vienen aquí cuáles son los años censales. En realidad, el último que se censó fue el de 2018, se hace cada 5 años y se publica en 2019 y por eso dice Censo Económico 2019. ¿No? Bueno, el año en el que se hizo el censo fue en 2018. Vamos a utilizar solamente la información de ese año. Vamos a utilizar la información nacional, aunque bien podrían hacerla por estados, ¿no? Pero vamos a hacerla ahorita nacional. Las actividades económicas, ¿no? Aquí le voy a poner que todas las actividades económicas a 2 dígitos. Y en realidad están a las demás dígitos, no, a 2 dígitos. Todas las actividades económicas a 2 dígitos. ¿Qué variable? Es decir, ¿qué variable voy a utilizar para medir el tamaño de la industria? ¿No? Aquí hay algunas, primero que están las principales, están de inversión, de producción, de empleo, de remuneración, de gasto, ingreso, de activos. Ahora vamos a ver de personal ocupado, que es lo que corresponde al empleo. Aquí es interesante, está empleo dividido entre hombres y mujeres. No voy a poner nada más porque me parece interesante, pero en realidad con la primera es más que suficiente. Remuneración, voy a poner los totales para no meterme en detalles, pero como pueden ver, podemos ver variables un poco más específicas. De ingresos, total de ingresos, también me voy a poner con totales, total de ventas en productos, total de producción, ya lo puse producción, aquí está, producción, voy a poner esta, producción. De hecho, me parece que si yo, aquí está, personal ocupado, remuneraciones, que son las que utilizamos, producción, total de ingresos, bueno, aquí, total de ingresos, aquí se puede hacer inversión, formación de capital, total de gastos y los ingresos ya total de ingresos, bueno, vamos a hacer total de ingresos esta, ¿ok? Ya tenemos las principales. No voy a poner tantas, al contrario, de hecho son muchas para el análisis que vamos a hacer. Pero bueno. Ya que tenemos esa información, pues vamos a hacer la consulta. Y bueno, aquí nos dice un poquito la información que nosotros pedimos, pero la necesitamos en un archivo. Entonces aquí hay varias formas de obtener la información. Yo me voy directamente a exportar en formato tenemos las actividades económicas, las principales actividades por sector a 2 dígitos, según nuestra clasificación del CIAN. Tenemos las unidades económicas, que es el número de empresas por sector. Tenemos que el total de empresas en México es 4.8 millones a nivel nacional, que es la suma de todos estos. Tenemos las remuneraciones en millones de pesos. Voy a poner aquí remuneración para hacer un poquito más pequeño esto. Personal ocupado, que es decir, el empleo. Estaría diciendo que en total hay, si ponemos un formato un poquito más accesible, $27 millones de personas clasificadas como personal ocupado. Esas son personas que, bueno, hay una definición clara en INEGI al respecto. Lo tenemos, bueno, aquí puse la cantidad de hombres y mujeres, solo para ver qué tanto era uno en comparación del otro, por sectores, pero bueno, esto no lo vamos a analizar ahorita. Lo que podemos ver es que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Producción.
para ver qué tan grandes son los mercados o los sectores con respecto al nacional, y es el total de ingresos, como si esto fueran beneficios y si fuera ventas, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es, nada más para darnos una idea, saber por sector cuál es la proporción de empresas con respecto a la economía nacional que están en el sector de la agricultura, cuántas en el sector de la minería, para así ver cuál es el sector con mayor cantidad de empresas. ¿Okay? No es otra cosa más que ver cuánto corresponde en porcentaje con respecto a este. Fijamos el 4 y vamos a ponerle un formato de porcentaje para que es lo que queríamos ver. Entonces podemos ver que el sector más grande o más importante es el del comercio por menor. Es el que mayor cantidad o número de empresas tiene. Pero como su nombre lo dice, comercio por menor, podría estarnos indicando que no es precisamente el sector que más aporta a la producción o quizá al empleo. ¿Sí? Podría haber muchas empresas con muy pocos empleados, dado que es comercio por menor, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto son los sectores, pero con respecto a otra variable de análisis, como es el empleo, la remuneración, los ingresos. Lo que voy a hacer es hacer lo mismo para todos, solo que fijando porcentaje de, por ejemplo, del empleo, la cantidad de empleados que tiene el sector agricultor con respecto al total del empleo nacional, y así todos. ¿Okay? La producción con respecto a la producción nacional, el ingreso con respecto a los ingresos totales nacionales. Y ya lo selecciono, doble clic aquí para que se corran las fórmulas. Y vamos viendo. Por ejemplo, en términos de empleo, el sector más grande sigue siendo el del por menor, en cantidad de empresas. En términos de ingresos, sin embargo, no es ese sector, es el sector de las industrias manufactureras. ¿Okay? Es el más importante, de ahí le sigue el comercio al por mayor y luego el comercio al por menor. ¿Okay? Podemos también calcular un número de empleados promedio por empresa en cada uno de los sectores, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya podemos jugar un poquito con la información que tenemos. Por ejemplo, en el sector de la agricultura dice que hay 24.372 empresas y que sería al revés, sería y que ese sector está cubierto por 233 empleados. Entonces, ¿cuántos empleados por promedio tienen las empresas en este sector? Vamos a quitarle el por. Entonces, las empresas en promedio tienen 9.5 empleados. Las empresas con mayor cantidad de empleados están en el sector de los corporativos, que tiene todo el sentido, ¿no? También debe ser uno de los sectores menos concentrados, ¿no? Perdón, más concentrados. Okay. De ahí el siguiente con mayor cantidad de empleados por empresa es este, que es generación y transmisión y distribución y comercialización de energía eléctrica.
Aquí debe ser porque seguramente en las empresas sería bueno ver, dice que hay 2.000 empresas con 216 empleados. Me parecería interesante analizar cuál es la concentración de este sector utilizando como variable el tamaño de la empresa el empleo. Seguramente estará ICFE y estará bastante concentrado en esa empresa. Podríamos hacer ese análisis. También podríamos buscar algún otro que fuera más competitivo. Seguramente algún sector agrícola será bastante más competitivo. Seguramente los sectores en el sector 55, que es el de los corporativos, tendrá mayores índices de concentración. No lo sé. Entonces, el objetivo es seleccionar algún sector, algún subsector en específico para analizar qué tan competitivo es el sector. ¿Okay? Utilizar esta misma información. Ok, entonces vamos a hacer el análisis de concentración para uno de los sectores o subsectores específicos, ¿no? Con esta información que tenemos. Para lo cual primero vamos a seleccionar la información. Vamos a seleccionar la última. Si en su tarea viene a hacer el índice de inestabilidad, entonces podemos seleccionar 2 años, ¿no? Puede ser del 2013 al 2018 para ver qué tan inestable o no es el mismo sector o rama subsector que ustedes elijan. Pero ahorita vamos a hacer solamente el C4 y el índice HH. Puede hacerlo a nivel nacional, también podrían hacerlo por estado o un estado en específico. Y vamos a hacer vamos a elegir un subsector, un sector, vamos a elegir el sector de la construcción, o sea, qué tanto. Si puedo como seleccionar todo, ahí está. Seleccionamos todo lo que está dentro del sector de la construcción. Bueno, yo también quiero todo lo que está dentro. Es decir, lo quiero lo más detallado posible. Déjenme ver si se seleccionaron todos. No. Los tengo que abrir cada una, ¿no? Si se fijan, la construcción tienen 3 subsectores: edificios, construcción de obras de ingeniería civil y trabajos especializados para la construcción. Voy a hacerlo un poquito para que se vea mejor. Dentro de edificación están edificios residenciales. Dentro de edificios residenciales tenemos otra vez edificios residenciales. Y dentro de edificios residenciales tenemos ahora sí la clase, que es edificación familiar, multifamiliar y supervisión de edificación. Entonces voy a ponerle así para que se seleccione todo. Queremos seleccionar todo, ¿ok? Todo para cada una. Para esta igual. Creo que si le hago así se selecciona, no sé. Están todos adentro. Ok, genial. Necesito las clases, de hecho, que es lo más posible. Déjenme... Entonces, este es el que se puede abrir más. Aquí ya no se puede abrir más. Este se puede abrir más. Aquí están. Estos son los últimos. Tenemos de la construcción de obras de ingeniería. Creo que todavía tenemos más. Este. Todavía tenemos más. Entonces necesito llegar hasta las clases. Quiero las clases, que son estas. ¿Okay? Aquí. Igual estas ya no tienen más. Los últimos. Y aquí todavía tenemos construcción de obras de generación de conducción eléctrica, telecomunicaciones y otras. Tenemos otra división que es de terrenos y construcciones. Voy a quitar estas porque quiero las últimas, los últimos nodos. Es la información más detallada posible a nivel clase si es posible. Ok, por eso es que estoy abriendo todo esto. Ok, nivel clase, todo nivel clase. Recuerden que si hacen el análisis, por ejemplo, a nivel rama, tienen que ser todas las ramas sin considerar los totales.
Si lo hacen a nivel clase, como lo estoy haciendo yo, tienen que ser todas las clases y tienen que abrir todas estas sin considerar las ramas o subramas. Pues por eso es que estoy seleccionando todo esto. Primero, son muchas, si bien son bastantes. Otra opción sería, si se puede así, pero eso ya es hasta decir el último valor. Ese es el mismo, solamente tiene una clase que de hecho está repetida, pero hay que ponerla. Ok, creo que ya son todas. Verifiquen, ¿no? Hay que verificar para comprobar que todo esté así. Es decir, todas las clases. Se me ha pasado a ver alguna o seleccionar, o que se seleccione, como aquí estaba esta que no debía estar. Ajá. No se me pasó a abrir ninguna, están todas seleccionadas. Esta está seleccionada que no debería, se fijan porque es un total y se duplica la información. También podrían eliminar en el archivo como lo hicimos anteriormente o como también se puede hacer, ¿no? Voy a hacer el total, ese sí lo quiero. Muy bien. Y luego ya de la actividad que ya elegí, las variables. Voy a elegir las más comunes, que es la del empleo. Y luego me voy a ir a producción. Aquí está. Y a ingresos, nada más. Que de hecho son bastantes, son tres posibles variables que miden el tamaño de la empresa. Hacemos nuestra consulta. Sacamos nuestro archivo, lo abrimos. Ok, ahora sí. Igual voy a eliminar estos dos. Que no nos dicen nada. El año es a nivel nacional. Para 2018. Ay, 18. Estas nos están diciendo las clases, bueno, este es el nacional, ese es el del sector, este es el que voy a utilizar como variable para medir el total del sector. Asegúrense que todo lo que esté aquí sean las clases, que sean todas las clases y que no haya uno, no sé, un subsector, una rama. Una forma de asegurarlo es sumar esta parte. Se fijan aquí, no nos da lo mismo, entonces quiere decir que estamos considerando algo extra que no debería, ¿no? Aquí está una rama, miren. Vamos a eliminarla. Después de eliminarlo ya nos quedan los 19.500 con los 19.500 que teníamos aquí arriba. ¿Okay? Entonces ya está bien, asegúrense que coincida. Ok. Entonces decíamos que esta es la actividad económica, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Este son el número de empresas. Aquí número de empresas. Este es el empleo. Esta es la producción. Y estos son los ingresos. Los renombro para poder hacer más pequeñas las columnas y ver la información. También voy a cambiar el formatito para que no sea más fácil. Vamos a, perdón, inicio, sin. No sé si se me olvidó. Ok, ya que tengo esta información, si quiero saber qué tan concentrado está, hay que recordar que lo que nos está diciendo aquí es que de las empresas que se dedican a la edificación de viviendas unifamiliares, hay 3.083 a nivel nacional. Esas 3.083 contratan 136.000 empleados. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer primero es calcular cuántos empleados por empresa hay. Vamos a trabajar con el supuesto de que las empresas
dentro de la clase o de la clasificación que tenemos aquí son del mismo tamaño, ¿no? Por supuesto, algunos no estarán muy de acuerdo con este supuesto, porque algunos dirán, ay, bueno, es que puede haber empresas mucho más grandes dentro de esta clase, ¿no? Y eso afectaría los niveles de concentración. Pero bueno, con la información que tenemos es lo mejor que podemos hacer. Si encontramos ya información más clara de las empresas más grandes de la construcción, cuánto tienen o qué cuota de mercado tienen, entonces podemos mejorar o hacer un análisis más detallado. Pero bueno, como no lo tenemos, lo que vamos a hacer aquí es obtener estos tres valores que son nuestras variables, pero los vamos a obtener en términos de promedios, promedio por empresa, ¿ok? Entonces el empleo serían los 136,000 entre las 3,000 empresas. Voy a fijar voy a fijar B8 y voy a ver si está bien. Ok, si está bien. Doble clic. Voy a verificar si está bien, porque lo que estoy haciendo es que para cada una de las clases debe ser, por ejemplo, los ingresos promedio de las empresas de supervisión y construcción de obras, que son 23, son de 130 millones. ¿Bien? Bueno, estos valores los voy a poner en pesitos, son pesos, pero sin... Bueno, sí puede ser porque son millones, ¿no? Son 44.4 millones, etcétera. Bueno, sé que todos los ingresos están en millones, la producción también. Y bueno, el empleo no. El empleo no. De hecho es persona. ¿No? Medio 44 personas por empresa. Ok, ya que tenemos esta parte, entonces sí ya podemos intentar hacer un análisis de concentración en los mercados, ¿no? Lo que voy a sacar es para mis variables, voy a calcular la participación. Ay, o cuota de mercado. ¿Okay? Pero lo voy a hacer para cada una de las empresas. Entonces, es la cuota de mercado de una empresa que está en la clase de edificación de vivienda unifamiliar es de 44 con respecto al total que hay en ese mercado, que son 19,000. Para hacerlo más fácil con las formulitas, lo voy a copiar. Voy a copiar estos tres, que son los totales, nada más, para que sea más fácil sacarlo, ¿no? Es decir, ¿cuánto representan 44 empleados de una empresa de los 676,000 totales? Es algo muy pequeño. De hecho, necesitamos, es algo muy, muy pequeño en porcentaje y voy a ponerle varios decimales para que alcancemos a verlo. ¿Okay? Porque es la participación de una sola empresa. Y voy a hacer lo mismo para las otras tres. Ay, no sé si se quedó bien. Bueno, sí se quedó bien. Pero necesitamos fijar. Ay, necesitamos fijar. No creo que es este. A ver si me checar si está bien. Ok. Okay. Ahora, noten que si yo pongo sumo aquí, bueno, voy a ponerlo acá para que sea más. Noten que si yo aquí sumo estas participaciones, pues no me va a dar, de hecho me da punto, es muy pequeño y debería darme 100. Acuérdense que esas participaciones son por cada una de las empresas que hay en el mercado. ¿Okay? Entonces, si yo quiero saber realmente la participación por sector, pues sería multiplicar por el número de empresas en esa clase.
bueno, voy a igual a fijar este, así y luego así. Y lo voy a poner en porcentaje. Esto algo está mal. Es este, bueno, sí. Es porque es con respecto a este. ¿Ok? Y también tendría que ser con respecto al número de... número de piezas. ¿Ok? De manera que si yo recorro esto, algo está mal porque debería ser 100%. A ver qué está pasando. Estamos multiplicando por el número de empresas. Ajá. Y el empleo es... Y esta es el número de empleo entre el número de empresas. Ok. Fijan, está multiplicando por todos. Entonces está mal. Bueno, lo que debía haber hecho, ¿no? Aquí. Voy a empezar esto. Entonces, para que sea el 100%, pues tendremos que multiplicar la participación de cada una de las empresas por la cantidad de empresas en esa clase. ¿Okay? Parece que tendré que fijar checar para que nos quede bien. ¿Ok? ¿Ok? A ver, ok. Vamos a ver. Bien, para que nos quede el 100%, pues tendríamos que multiplicar cada una de las participaciones y entonces sí, ¿no? Aquí sí podemos ver claramente que las empresas de este sector son muchas empresas que están dentro de los que edifican viviendas unifamiliares. Son menos las que hacen viviendas multifamiliares, pues son las que hacen estos edificios de 20 o 30 departamentos, son empresas más grandes, ¿no? Son empresas más grandes que al menos en términos de empleo son más grandes. Cada una, 0.008% cada una, pero con respecto, como son solo 608, representan solo el 5% del mercado total, ¿no? La mayoría está de este lado en el 20%. Entonces ya vemos como viendo estos porcentajes nos damos cuenta que claramente es un sector bastante competitivo. Note que si hiciéramos este análisis a un nivel más agregado, no sé, a nivel sector, a nivel subsector, quizá, o de rama, podría hacerse más, los coeficientes podrían indicar un mayor nivel de concentración. Bien. Ok, entonces si quisiéramos el C4 y el IHH, que seguramente van a ser bastante, van a ser bastante grandes, entonces va a ser, bueno, puede ser por cada una de estas. Estaríamos haciendo, pero no va a ser para una nada más, puedo hacerlo para la de empleo y ya ustedes deciden, y ya ustedes lo hacen para todas las demás. Ok, para el empleo, el C4, la idea que tenemos que hacer primero para el coeficiente de concentración C4, pues es ordenar las empresas con mayor participación. Entonces, si mi variable va a ser esta, que está en la I, voy a ordenar la información que tengo. Ordenar la información que tengo. Datos, ordenar por, dijimos que estaba en la I.
Oh, bueno, es que aquí está así. No, bueno. Tiene ahí unos títulos. Pero si estamos hablando sería esta. De mayor a menor. Entonces, las empresas que tienen mayor cuota de mercado son aquellas que están en el sector de la construcción, en plantas de refinería y petroquímica. Esto en términos de empleo, ¿ok? Por cada una de estas empresas contrata 256 empleados, ¿ok? Por eso es que son las más grandes. Ahora, de este tipo hay 31 empresas. Eso significa que las 4 más grandes están dentro de este sector. Entonces, las 4 más grandes, ¿cuánto cubre? ¿No? Las 4 más grandes, si cada una de ellas cubre el punto 0,38% por 4, pues mire, cubren el punto 15%. ¿Okay? Entonces, es muy pequeño, el punto 15%. Entonces, por eso podemos decir que es un sector bastante competitivo, considerando todas las empresas que existen a nivel nacional, ¿no? Si hiciéramos el análisis a lo mejor de un solo estado, los índices podrían ser más altos. También hay que considerar todos esos detalles. ¿Okay? Entre más información tengamos, mayor cantidad de empresas tengamos, pues menor es el grado de concentración. Si ahora hacemos estos supuestos de que todas las empresas son del mismo tamaño, pues también estamos en niveles de concentración pequeños si tenemos muchas empresas, ¿no? Ok. De producción. Bueno, sí, ya tenemos. Vamos a hacer el IHH rápidamente, que nos dice, bueno, de las participaciones de las 50 más grandes, vamos a... Voy a ponerle. Voy a hacer de empleo. Voy a hacer aquí el IHH. Recordar que es la suma de las 50 más grandes de las participaciones al cuadrado, ¿no? Entonces, de las primeras 31 es esta participación. Si esta participación lo elevamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por el número, por las empresas, que son creo 31 dijimos, por el número de empresas que tienen esta participación, son 31, primero, ¿no? Y ya lo vamos sumando. Podemos sumar las siguientes. ¿Cuánto nos faltan para las 50? 19, ¿no? 19. Las siguientes más grandes tienen 81, entonces sí, ¿no? La siguiente más grande tiene una cuota de mercado del 0.024% elevado al cuadrado. Y sería por las siguientes 19 que nos faltan, ¿no? Pequeñísimo. Sería este igual a la suma de estos dos entre 2. O por un medio, ¿no? Es un medio de la suma de los valores al cuadrado. No sé si es pequeñísimo. Y bueno, vamos a quitarle... Uf, casi 0. No sé si nos está faltando algo. Entonces vamos a calcular ahí el IH. Entonces dijimos que el IH es la suma de las participaciones al cuadrado de las empresas, de las 50 empresas más grandes, ¿no? Entonces, tenemos que 31 tienen el 0.038%, pero acuérdense que este 0.038%, en esta celda es puro formato, ¿no? Sin formato en realidad es un valor más pequeño, entonces tengo que multiplicarlo por 100, son de ese que hay que acordarnos, ¿no? Entonces, por 100, pero además, y luego eso elevado al cuadrado según nuestra fórmula, pero además esto es por cada una de las empresas, ¿no? Luego la sumo, porque son 50, pero 31 de esas empresas tienen este mismo valor, entonces voy a multiplicar este valorcito
por las 31 que tienen esta participación, que son esas 31. Es de 0.04. Aún así, para las 50 que marca el IHH para hacer el análisis nos faltarían 19, ¿no? Entonces, vamos a hacer la participación, que es esta, por 100, ahorita está en puro formato, eso elevado al cuadrado por la fórmula, y ese valorcito lo vamos a multiplicar por las 19 que nos faltan para que se junten las 50, que nos indica, bueno 19, 31, ajá, que nos indica el índice que debe ser. Y luego que tenemos eso, vamos a sumarlo. La suma de las 50, 39.04 y 19 del otro valor, entre 2 o por un medio, ¿no? Entonces nuestro valor de IH es 0.027. Aún así es muy pequeño, pero es consistente un poco con lo que nos dice el C4. Es un sector, al menos a nivel clase y a nivel nacional, bastante competitivo, ¿no? Algunos a lo mejor podrían decir, no lo sé, habrá algunas empresas que tienen una cuota de mercado muy grande, habrá una o dos empresas. Aquí no podemos ver cuáles son esas empresas y qué cuota tienen o en qué clase están. Un análisis a lo mejor un poco más detallado sería identificarlas. No sé, las empresas más importantes de construcción. Si ustedes encuentran información de 5 empresas, encuentran a qué clase o clasificación pertenecen, podríamos hacer algunos supuestos, podríamos decir, bueno, si esta empresa tiene, no sé, 1000 empleados y pertenece a la clase de edificación de naves y plantas industriales, entonces podríamos decir que bueno, es que que los otros 67,000 empleados pertenecen a las demás empresas, ¿no? De tal manera que no tienen en promedio 60 empleados, porque una de ellas tiene 1000, entonces las demás tendrán menos empleados. Eso modificará o afectará, por supuesto, nuestros factores, nuestros índices de concentración. ¿Okay? Aquí voy a aclarar un detalle que me acabo de dar cuenta. El índice HH lo confundo un poquito con el de inestabilidad. No necesitamos multiplicar por un medio ni dividir entre dos. Entonces, ese sería el índice de HH. Además, aquí me dio la tarea de calcular el C4 y el IHH con base en los ingresos de las empresas. Entonces, ordené los datos igual por la columna K, que es la columna de ingresos, de tal manera que ahora la clase con mayor presencia en el mercado es la de construcción de sistemas de distribución y petróleo de gas, ya que genera cada una de las empresas dentro o en promedio dentro de esta clase es del 0.055%. Aún así son pequeños, pero bueno, haciendo el análisis del C4 con esta situación, sería el valor del 5.55% por las 4 empresas más grandes del mercado, considerando los ingresos. Entonces, el 0.22%. Aún así es pequeño, es mayor que si consideramos el empleo, pero es pequeño. Entonces, el IHH le vamos a quitar una multiplicación por 0.5 o un medio, ya que realmente no la lleva, y es la suma de la participación de las 50 empresas más grandes. Pero como en este sector hay 81 empresas, pues las 50 empresas están dentro de ese sector, entonces voy a multiplicar esta participación por 100, como está aquí, por 100 elevada al cuadrado, y luego lo voy a multiplicar por 50 como si sumara 50 veces la participación de estas 50 empresas. Vemos que considerando los ingresos, la concentración es un poquito más alta, pero al final están cerca de cero, o sea, al final los niveles de concentración y competitividad, bueno, concentración son altos, de competitividad bajos. Bueno, entonces les dejo una tarea para que resuelvan, se las dejo en Classroom y nos vemos la próxima clase. Que tengan un lindo fin de semana.